Hola, yo soy Irene, soy co-founder de Harvey y soy la CEO. Y hola, yo soy Gary, soy el CTO y también co-founder de Harvey. Sí, en una conversación con mi hermano, que es gerente de una empresa, después de haber conversado sobre algunas cosas de inteligencia artificial, me preguntaba si era posible, a raíz de problemas que estaba teniendo en el proceso de reclutamiento, aplicar inteligencia artificial a una entrevista. Y entonces, esa fue como la semilla, digamos, la primera idea. A partir de ahí empezamos a hacer un piloto con aplicar inteligencia artificial a entrevistas presenciales. O sea, hacer pruebas de grabar entrevistas presenciales y aplicar inteligencia artificial, y nos dimos cuenta que el problema del dolor era mucho más amplio que la entrevista, ¿verdad? Venía desde el proceso previo y en el proceso posterior, en toda la coordinación y en todo lo demás. Y ahí en ese momento nos dimos cuenta que había una gran oportunidad de mercado para atacar. Y entonces Harvey lo que es un proceso, es un sistema de reclutamiento con inteligencia artificial que lo que hace es eliminar todos los trabajos manuales que se hacen hoy en día, que son procesos muy tediosos, como revisar miles de currículums o hacer filtros telefónicos a los candidatos o coordinar entrevistas, ¿verdad? Y llamarlos y coordinar. Todo eso lo elimina al hacer todo el proceso de manera digital, y entonces los candidatos aplican a Harvey y en Harvey yo recibo los candidatos, puedo hacer filtros y conozco a los candidatos. O sea, básicamente lo que nosotros estamos queriendo es que las empresas conozcan a sus candidatos y no solo sus currículums desde una etapa muy temprana. Adicional a eso, entonces también queremos que el proceso de reclutamiento sea muy colaborativo, ¿verdad? Que se involucren otras partes de la empresa y no solo el reclutador. Ahorita, como se hace en el método tradicional, el reclutador hace una terna, la pasa a gerencias, se evalúan y ahí empieza un montón de procesos de coordinación. En cambio, con Harvey, todos los datos están en un mismo lugar para que todas las diferentes gerencias que están involucradas en el proceso de reclutamiento puedan entrar a conocer los candidatos, evaluarlos y que siga el proceso más naturalmente. Sí, además de todo eso, digamos, generamos transparencia en el proceso porque todo está documentado en la parte colaborativa que cualquier persona puede entrar, y todo el proceso le da una mucha mejor experiencia también al candidato. No solo mejoramos la parte de la empresa, reduciendo costo y tiempo, digamos, sino que la parte del candidato es una experiencia mucho mejor también. Se acorta tiempo en diferentes etapas, ¿okay? Pero lo primero es, pasamos del gran volumen de currículums, digamos, que se reciben por correo, ¿verdad? Donde las reclutadoras tienen que bucear entre el correo, pasamos a recibir los candidatos por un proceso donde contestan filtros y donde hacen la videoentrevista. Entonces eso, ya empezando por ahí, reducimos el tiempo en que la reclutadora tiene que ir currículum por currículum identificando quién es apto para la posición, ¿okay? Porque la realidad en el mercado es que la gente aplica, ve un correo y manda el currículum ahí sin preocuparse si es apto o no para esa posición. Entonces eliminamos ese problema de entrada y únicamente va a llegar la reclutadora a ver candidatos que ya son aptos para el puesto dentro del sistema. Entonces, solo eso es un ahorro de tiempo enorme. Después, evitarse la parte de coordinación de entrevistas con diferentes partes. A veces son múltiples entrevistas. Evitarse la llamada telefónica, pruebas de idioma. Todas esas cosas se concentran dentro del mismo proceso. Yo puedo hacer la videoentrevista en inglés y estoy viendo al candidato, conociéndolo, evaluando el idioma, y esa misma entrevista la puedo ver yo, la pueden ver las otras personas del equipo, y entonces en todas esas partes se van acortando minutos y minutos y minutos hasta hacerlo más de un 60% más eficiente. También sí, es importante que, por ejemplo, las reclutadoras y los clientes que han trabajado con nosotros nos cuentan que, por ejemplo, el filtro telefónico es un proceso que de 3 horas que se dedican, 3 horas, 4 que se dedican, solo 20 minutos son realmente efectivos, ¿verdad? Entonces es un proceso que no es eficiente y con Harvey lo podríamos cortar. También nuestros clientes nos han validado que pasaron
de entrevistar de entre 15 a 20 personas por cada vacante a solo tener que entrevistar a 2 o 3, porque ya por medio de Harvey los conocieron y saben prácticamente que son el candidato final y hacen esa última entrevista ya con las personas que prácticamente se van a contratar. Entonces es un gran ahorro de tiempo. En realidad Harvey se adapta mucho, o sea, nosotros hemos trabajado mucho en que el sistema se adapte a los procesos de las empresas y no las empresas se tengan que adaptar a Harvey. Entonces tenemos de todas las, o sea, tenemos de diferentes industrias, tenemos gente en construcción, tenemos gente de reclutamiento, los headhunters, empresas de reclutamiento como tal, tenemos gente en la industria médica, tenemos gente también en la industria retail. Entonces tenemos diferentes industrias que han reclutado con nosotros. Sí, y empresas de marketing, alimentarias, de hospitalidad, o sea, tanto hoteles como diversión. En realidad, cualquier empresa que necesite reclutar, le vamos a hablar tiempo y le vamos a resolver un problema que tienen. Algunos lo sienten en una medida mucho más grande que otros, pero esto es una problemática, una realidad de todas las empresas que contratan. Bueno, en las empresas, como te contábamos, ¿verdad? Por todos los filtros y todo lo que significa el ahorro de tiempo, pero para los candidatos también es una excelente oportunidad, porque no es lo mismo mandar un currículum sobre quién soy a tener la oportunidad de realmente mostrarme, o sea, que me vean, que me oigan, que me escuchen, es muy diferente, ¿verdad? Entonces es una excelente oportunidad para los candidatos de mostrarse hacia las empresas y de tener un acercamiento desde una etapa muy temprana, ¿verdad? Sí, además... Bueno, además de lo que les decía, el ahorro de tiempo de no tener que movilizarme a una entrevista, 2 entrevistas, para que de repente me pregunten lo mismo 2 personas diferentes y no me contraten, pero adicionalmente el hecho de que el filtro lo que hace es eliminar a las personas que no tienen las condiciones para el puesto y dejar solo a las que sí cumplen, le da visibilidad a todas las personas que cumplen. En un proceso tradicional donde recibo 2.000 currículums, no hay reclutadora con la capacidad humana de revisar 2.000 currículums. Revisa un grupo de 100, sacan 5 y si los 5 pues sí van con los otros 100 y las otras 2.500 personas en las que probablemente había gente que podía entrar en el puesto quedan por fuera, ¿okay? sin ni siquiera haber participado del proceso porque el volumen no lo permite. Entonces el hecho de eliminar ese volumen y dejar solo a las personas que sí cumplen le da visibilidad probablemente a todos los que por circunstancias o circunstancialmente estaban quedando afuera del proceso. Entonces en realidad sí, se democratiza un poco, digamos, el proceso de reclutamiento. Sí, también por ese lado, digamos, es una oportunidad, o sea, las empresas le dan la misma oportunidad de aplicar a todos sus candidatos. Entonces, todos sus candidatos van a responder las mismas preguntas con el mismo tiempo que se estableció, ¿verdad? Entonces, no depende de un reclutador si decidí entrevistar a esta persona o no, ¿verdad? Todos van a tener la misma oportunidad de postularse y pues ya de una forma colaborativa ya la empresa tendrá la oportunidad de decidir quién es la mejor persona. Y por último, el hecho de que estemos fomentando un proceso de contratación colaborativo y además donde todo está documentado, entonces ayuda a eliminar prejuicios, digamos, pero también ayuda a eliminar preferencias. Digamos, de repente alguien está contratando a alguien que no es el mejor candidato, pero me cayó bien o somos amigos. Todas esas cosas, pues al final de cuentas están documentadas y al participar mucha gente del proceso, inevitablemente se eliminan esos prejuicios y esas potenciales preferencias que pudieran darse.